por mí. Entonces, ¿por qué es importante la fe? Porque es el único ambiente donde Dios, hermanos, se manifiesta. Así que nosotros queremos una intervención de Dios en nuestro tiempo, en nuestra vida, en nuestra persona. Para esto, hermanos, es importante que entendamos un poco acerca del significado de la fe. Para eso, hermanos, quiero que nos internemos un poquito en el concepto que había en el Antiguo y en el Nuevo Testamento acerca de la fe. Por ejemplo, la palabra hebrea que se traduce como fe en el Antiguo Testamento significa estabilidad, significa seguridad. De hecho, la palabra de Dios, por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 26, mire el versículo 3. Tú guardarás, dice, en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es decir, una persona que llega a tener esta estabilidad, esta seguridad, esta fe en Dios, inmediatamente experimenta un control, un manejo sobre sus pensamientos, sus emociones y sobre todo su ser. Por eso dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera. O sea, hay un control en su parte anímica, en su parte pensante, en su parte emocional. ¿Por qué? Porque en ti ha puesto su confianza. Sigue diciendo el versículo 4. Confiad en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. O sea, la fe lo que hace es que no solamente tengamos seguridad, sino que nos da fortaleza. ¿No es eso lo que usted y yo necesitamos para emprender, hermanos, los desafíos que nos hace el Señor? Jesús lo dijo claramente, os envío como ovejas en medio de lobos. ¿Qué necesito? Por supuesto, yo necesito paz y necesito fortaleza. Entonces, ¿de dónde viene todo esto? En la fe en Dios. Por eso, ya en el Nuevo Testamento, aunque significa lo mismo, pero hay una aclaración acerca del concepto de fe que se traduce de la palabra griega que significa apoyarse en, o fiarse de, o confiar. Es decir, la fe es apoyarnos en Dios, por lo tanto, me produce una estabilidad, me produce seguridad y me impulsa a abandonarme completamente en las manos del Señor. Entonces, cuando se habla de fe, entonces la Biblia lo que nos está diciendo es reposar, es descansar en Dios. Hermanos, para que entendamos un poco mejor todo esto, el libro del Cantar de los Cantares, ustedes saben que este libro es una parábola alegórica, donde se está hablando de la relación entre Dios y su pueblo, o la iglesia, simbolizados aquí a través de Salomón y la Tsunamita. En este diálogo que tiene el esposo y la esposa, y el Cantar de los Cantares, básicamente es el cortejo de Dios hacia su iglesia y la unidad que Él espera con su iglesia y también la respuesta de la iglesia hacia el Señor. En el capítulo 2, ve aquí, hermanos, este principio de la fe. Capítulo 2 del libro del Cantar de los Cantares, versículo 3 dice, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Bajo la sombra del deseado me senté. Usted nota aquí, hermanos, algunos catalizadores de la fe. ¿Cómo la fe se puede llegar a desarrollar? Es decir, ¿cómo puedo yo tener esa bendición de apoyarme en Dios y tener seguridad y estabilidad? ¿Qué es lo que impulsa a todo esto? En primer lugar, hermano, es conceptualizar a Dios como único. Dice el versículo 3, como el manzano entre los árboles silvestres, así es mi amado entre los jóvenes. Hay una distinción muy clara entre un árbol frutal y otro que no lo es. Cuando usted llega a valorizar y a conceptualizar a Dios,
como lo que Él es y no como lo que la gente dice, o no como aquellos que no admiten la existencia de Dios, porque algunos se hacen dioses a sí mismos, pero una persona que llega a tener la virtud de caminar por fe es porque ha visto o contempla a Dios como algo único. Por ejemplo, cuando usted va a una finca, bueno, si usted me invitara a mí a una finca, yo lo primero que busco no son los árboles de guarumo, yo busco donde hay mangos o otro tipo de fruta. Igual, por eso dice aquí, es como el manzano entre los árboles silvestres. Cuando usted pone a Dios como la persona especial de su vida y que no tiene ningún competidor, no hay copia de Dios. Por eso la idolatría, hermano, es una de las peores aberraciones que el hombre pueda hacer. Porque está ofendiendo a Dios. Porque un ídolo es poner un competidor a la par de Dios. Y eso lo que trae es maldición. Por eso hay pueblos que viven bajo una opresión, no bajo la bendición de Dios, porque la idolatría los ha autoeliminado de la bendición de Dios. Por eso dice aquí que es mi amado, es como el manzano entre los árboles silvestres. Cuando eso es así, cuando usted conceptualiza a Dios como una persona única y que no está viendo a Satanás como competidor de Dios, hermano, Satanás no tiene nada que ver en la competencia con Dios. Dios es Dios. Él es todopoderoso. Los pueblos, las naciones, hermano, la política, la economía, hermano, nada de esta tierra se puede comparar a Dios. Por lo tanto, entonces cuando usted llega a tener, hermano, una percepción de Dios como algo único, lo que va a hacer es que se va a incrementar la fe a tal punto que usted se va a apoyar en Dios. Y esto le va a traer una estabilidad, le va a traer reposo y descanso. Eso no significa conformismo, eso no significa irresponsabilidad, eso significa admitir la omnipotencia de Dios y que estoy dispuesto a hacer lo que Dios me manda a hacer. Entonces, cuando usted llega a tener esa visión de Dios, empieza la fe a desarrollarse. Pero no solo eso, sigue diciendo, así es mi amado entre los jóvenes. O sea, hay una valorización a Dios sobre todo lo que existe. O sea, eso es lo más grande. Dios nos ha dado cosas tan lindas, entre lo más bello que es la familia. Dios ha dado pues terrenos, casas, vehículos, profesión, qué sé yo, posición, autoridad, poder, lo que sea. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando usted llega no solo a tener una percepción de Dios, de su grandeza, que Él es único, sino que lo llega a valorizar de tal manera, entonces la fe se empieza a desarrollar. ¿Por qué Jesús dijo, el que no aborrece padre, madre, mujer, hijo por mí, no puede ser mi discípulo? Porque una persona que pone a un ser querido a competir con Dios en su corazón, su fe no se desarrolla. Por eso es importante amar a Dios sobre todas las cosas. ¿No es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con